nuevamente en RPP al ex congresista Miguel Torres, quien es vocero de Fuerza Popular, persona que es cercana a Keiko Fujimori, si bien creo que no se puede judicialmente comunicar con ella. Señor Miguel Torres, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Por favor, quisiera que nos explique qué significa exactamente que Keiko Fujimori haya reconocido la proclamación de Pedro Castillo, pero que al mismo tiempo nos haya dicho que ella considera que su llegada al poder presidencial no es legítima. Sí, Fernando, mira, de hecho cuando uno es demócrata, de hecho cuando uno está sujeto a un sistema, a unas instituciones, y sabe que el camino a seguir debe ser aquel que las normas y las decisiones jurisdiccionales se dan, uno reconoce, uno puede acatar. Sin embargo, es evidentemente lógico que una persona, que un partido pueda no estar conforme, de acuerdo con el resultado, y que eso lo invite a llevar una búsqueda por la verdad, que luche evidentemente por conocer qué es lo que ha sucedido, pero sobre todo que sean unos atentos guardianes de lo que vaya a suceder hacia el futuro. Creo que la mejor forma, Fernando, si me permites explicarlo, es la siguiente, ¿no? A Keiko Fujimori la han llevado injustamente varias veces a prisión. Y les consta a ustedes que en ninguna de ellas Keiko se rehusó, escapó o simplemente no dio la cara. Es más, en una de ellas hasta fue voluntariamente a la sesión donde estaban dictando la prisión, la injusta prisión preventiva. Eso es reconocer, acatar, respetar, ¿sí? Sin embargo, en ningún momento ella dejó de luchar por su libertad, porque consideraba que había sido injusta, consideraba que había sido alejada de la verdad y que se habían tomado decisiones inadecuadas. Te llevo este símil a la situación actual. De acuerdo a la Constitución, y tal como ella se había comprometido, y yo quiero resaltar esto, tal como ella se había comprometido, ella reconoce los resultados. Sabe que ha habido una decisión jurisdiccional electoral, y como demócrata que es, ha decidido reconocer estos resultados, y eso viene acompañado, eso sí, y es importante que todos los peruanos lo sepan, a dos compromisos. Un compromiso es seguir buscando la verdad, porque creo que no solamente es un derecho, sino es una obligación de parte de Keiko para con todos los peruanos, pero además también de ser celosos guardianes de los derechos de las personas. Vemos, y creo que no con pocas razones, que existen amenazas contra la libertad de expresión, contra la libertad individual, contra los derechos patrimoniales, y creo que no solamente a Fuerza Popular, sino a las diferentes fuerzas democráticas les va a tocar un rol de ser guardianes de estos derechos que durante años hemos tenido que cultivar en nuestro país. Sí, Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos Entendemos días. Perfectamente la reflexión que usted hace, pero yo quisiera también preguntarle en la percepción que hay en un grupo importante de ciudadanos, es que uno, lo que ha pasado hasta el momento de estirar esta batalla legal denota que una persona que ha sido candidata en 3 oportunidades y que para ella lamentablemente no ha llegado a conseguir el objetivo, ergo, podría ser una mala perdedora. 2, que se convierte en una posición, en una líder que va a encabezar una oposición
al gobierno de Castillo. 3, que reflexión le amerita el hecho de que el presidente electo Pedro Castillo le pida ya no obstaculizar más la situación en relación a los peruanos. O sea, más allá de esas concepciones que ustedes que nos dice, hay una tarea por delante de tratar de reconciliar el país. ¿Van a hacer lo posible para lograr ese camino o se van a mantener en una postura, digamos, permanentemente de oposición? La primera reflexión que haces, Mónica, me parece muy importante analizarla, ¿no? Dice, es una mala perdedora porque ha estado utilizando todas las alternativas que tenía. Discrepo. No creo que eso... Pero usted percibe que hay gente que piensa eso, ¿no? Sí, por supuesto, eso no lo voy Por a eso negar. hago la reflexión, para que sea en cuál de los niveles y a dónde nos encontramos, digamos, en cuanto a los líderes políticos, ¿no? Sí, y a esas personas yo los invitaría simplemente a reflexionar. Yo creo que tienen respeto a pensar, tengo respeto a que ellos piensen, mejor dicho, lo que deseen. Sin embargo, yo creo que ha sido sano que Fuerza Popular y que Keiko Fujimori utilicen todas las herramientas legales. Esto para que a nadie le quede duda de que se luchó hasta el último momento por conocer la verdad y porque ese conocer la verdad llegue en un momento oportuno que pudiese hacer transparente unas elecciones. Creo que el uso de un derecho como es el de reclamar, el de solicitar la revisión, el de observar, nunca debe ser visto pues como algo negativo, sino al contrario, como el camino correcto para el reclamo de las válidas inquietudes que se tienen. Respecto de que es la tercera vez que pierde, bueno, eso es un hecho, ¿no? Es un hecho, sí, es un hecho, y que en realidad nos debe ayudar muchísimo, sobre todo nuestras familias, a hablar con nuestros hijos y decirles que no siempre se gana, que muchas veces vamos a encontrar oportunidades negativas y que no importa si son 1, 5, 10, 15 o 20. El valor de la persona no está en caerse, el valor de la persona está en reponerse y continuar hacia adelante. ¿Cuál será el rol de Fuerza Popular? Me preguntas, Mónica, respecto a la oposición. Evidentemente toca a Fuerza Popular ser oposición, pero la oposición no puede ser confundida como una oposición que simplemente se oponga por oponer o que dé la lucha simplemente por luchar. No. La oposición es sí una oposición constructiva, pero sin duda, y esto no lo vamos a esconder en lo absoluto, tenemos una clara misión. Y esa clara misión es la defensa de los derechos constitucionales. No creo que no vamos a permitir que se vulnere ni un milímetro derechos como el de la libertad de expresión, como el de la libre opinión, como de los derechos patrimoniales, los derechos a la integridad de la persona. Este modelo económico que, si bien puede tener deficiencias y que puede ser materia de modificaciones, tienen que ser siempre analizados teniendo en consideración al ser humano como el centro fundamental y no pensar que es el Estado el centro del derecho. Creo que esas son las dos visiones tan contrapuestas, ¿no? Mientras que los comunistas muchas veces piensan que el Estado es el centro, no, los demócratas consideramos que es el ser humano el centro de los derechos y hacia eso tendremos que luchar y que comportarnos como guardianes de esta Constitución de 1993. Señor Miguel Torres, buenos días. Le quiero pedir por favor que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y regresaremos con más preguntas respecto a esta coyuntura política.
Continuamos en Ampliación de Noticias, 8:34 de la mañana. Somos Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, conversando con el excongresista de Fuerza Popular, Miguel Torres. Señor Torres, quería preguntarle lo siguiente. Es un tema fundamental, pero yo quisiera saber cuál va a ser la actitud de la próxima bancada de Fuerza Popular y qué nos garantiza que en este Congreso que viene no ocurra lo que pasó cuando asumió Pedro Pablo Kuczynski y hubo muchos enfrentamientos entre el Ejecutivo y la bancada de Fuerza Popular en ese entonces, que tenía mayoría, 73 congresistas. ¿Qué nos garantiza que en esta oportunidad la situación no va a ser así? Carlos, lo primero es que para que haya enfrentamientos, para que haya choques, evidentemente son dos las partes que tienen que intervenir. En una pelea, la pelea requiere de dos para que ésta se produzca. Y también es importante saber que la experiencia enseña y la experiencia permite que las personas y los grupos también tengamos una visión más madura, más adecuada de los retos que tenemos que afrontar. Adicionalmente, y te estoy dando simplemente elementos para tener en cuenta y dar una respuesta definitiva, el día de hoy el panorama es totalmente distinto. No somos 73 congresistas, no tenemos 73 congresistas, tenemos 24 congresistas. Y eso quiere decir que el rol que le va a tocar a Fuerza Popular, lo reitero una vez más, es de oposición, pero es una oposición que tiene como primer objetivo salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Un segundo objetivo va a ser colaborar en todo aquello que evidentemente sea en favor de la situación en la que estamos. Temas como la salud, temas como la economía, temas como la seguridad, son temas primordiales que deben ser atendidos y que por supuesto deberán encontrar respaldo dentro del Parlamento. Creo que es algo que es compatible, creo que es algo que no encuentra ningún tipo de obstáculo para poder ser logrado. Pero eso sí, creo que es importante resaltar que la actitud es una actitud de muchísima atención, porque creo que han habido y existen hasta este momento una serie de actitudes que llaman a estar alertas, llaman a que nosotros no nos rindamos en lo que se refiere a la defensa de los derechos de las personas. Señor Torres. Señor Torres. Adelante, Carlos. Solamente una acotación, Fernando. En esta etapa en donde se reconoce un presidente, lo común es que éste se reúna o reciba a líderes políticos del país para buscar consensos y enrumbar hacia una política que favorezca al país. En este caso, Keiko Fujimori estaría dispuesta o aceptaría una convocatoria del propio Pedro Castillo para un diálogo, ya sea virtual o presencial, para trabajar así unidos a futuro. ¿Ella estaría dispuesta a reunirse, repito, virtual o presencialmente con Pedro Castillo? Esa es una respuesta evidentemente que la tiene que dar Keiko Fujimori. En lo personal, si me pides mi opinión, Carlos, si es que la reunión fuese para visualizar una agenda Perú, una agenda que permita destrabar las situaciones difíciles en las que estamos viviendo y además permitiera lograr compromisos de respeto de los derechos de los medios de comunicación, de las personas, de las empresas, creo que debería asistir a una reunión de trabajo en donde se pueda delinear estos aspectos fundamentales. Creo que podría ser favorable. Señor Torres, en la línea de lo que le ha preguntado Carlos Villarreal, yo quisiera formularle una pregunta precisa de un aspecto protocolar que es simbólicamente importante. El día 28 de julio, que sesione el próximo Parlamento, ¿usted considera como vocero de Fuerza Popular que los congresistas de su partido deberían asistir y ponerse de pie en señal de respeto a la figura presidencial cuando entre el señor Pedro Castillo? No es un tema que se haya discutido.
creo que siempre las formas son importantes. Creo que si bien asistir a una ceremonia y dar señales de cortesía en nada va en contra de este reclamo legítimo de lo que ha sucedido, creo que no habría ningún inconveniente. Sin embargo, esto también siento que corresponde a una decisión de los mismos congresistas que deberán pues analizar en su fuero interno y proceder como consideren más conveniente. Pero usted, como jurista que nos ha hecho este distingo entre presidente legalmente elegido pero ilegítimo, desde el punto de vista de esa contraposición que hace usted como abogado y como vocero, ¿considera que los congresistas de Fuerza Popular deberían ponerse de pie en señal de respeto al presidente electo? No voy a entrar, Fernando, en detalle de qué es lo que deberían o no deberían hacer. A usted le pregunto, a usted como abogado y como ex parlamentario. Sí, las formas, yo creo que las formas siempre deben ser guardadas, que si en todo caso los congresistas tienen a bien de alguna manera manifestar este desacuerdo, porque podemos reconocer, pero no estar de acuerdo como lo hemos explicado, si tienen a bien tener algún tipo de manifestación, que evidentemente no llegue ni a la agresión física ni verbal, creo que también están en libertad de poder hacerlo. Creo también, Fernando, si me permiten, creo también que sin dejar de ser guardianes celosos de los derechos de las personas, creo que también tenemos que seguir y tenemos que avanzar. El Perú no se acaba el día de hoy. Yo estoy seguro que nos están escuchando muchísimas personas que el día de hoy se han levantado con los ánimos muy bajos, con muchísima preocupación sobre todo por lo que va a suceder con sus familias. Yo quisiera a ellos referirme y decirles, primero, que la vida continúa. Segundo, que hay situaciones difíciles que los peruanos ya hemos tenido que afrontar en nuestra historia y hemos salido adelante. Y eso ha sido gracias al esfuerzo de cada hombre y cada mujer peruanos que decidimos luchar por el futuro de nuestros hijos. Y creo que esto no va a ser la excepción. Creo que simplemente tenemos en el camino una prueba más para demostrar que nosotros sí podemos, que podemos ante cualquier adversidad, incluso ante un gobierno que lastimosamente habría llegado de manera irregular al poder y con un discurso que verdaderamente atenta contra los derechos de las personas. En ese sentido, quiero insistir con mis compañeros en ampliación en cuanto a las formas. Recuerdo perfectamente cuando su padre fue congresista, las formas que él tenía eran importantísimas en situaciones de tensión y seguramente usted las ha heredado, Miguel. En cuanto a las formas, ¿no sería conveniente, más allá del discurso que nos haya pronunciado la señora Keiko Fujimori, que se acerque a reconocer finalmente la victoria del señor Pedro Castillo, más allá del trabajo que le pueda tocar como lideresa de una oposición representando una mirada? Esas formas probablemente le harían bien al país, ¿no? Qué difícil esta pregunta que me haces, Mónica, porque sí, yo reconozco que las formas son importantes, sí. Pero también reconozco que en primer lugar va a ser una decisión personalísima de ella, va a tener que analizar la situación y tomar una decisión al respecto. Si tú me preguntaras a mí, sí, se lo pregunto a usted, si porque tú estuvieras usted en esa posición. Así es, ¿lo haría? ¿No? Yo, aunque te parezca difícil de entender mi posición, yo creo que no me sentiría en condiciones de poder ir a saludarlo por una razón muy sencilla, Mónica. Yo creo que el hacerlo representaría, si bien un tema protocolar, sí, podría representar también un insulto a millones de personas que el día de hoy
sienten que verdaderamente algo muy... Pero eso no le impide de continuar en una mirada. O sea, en realidad, en la política hay adversarios. Si es que uno los convierte en enemigos, las cosas se complican. Sí, no, yo coincido contigo por completo, pero creo que también las formas, además de cumplir un rol protocolar, deben también ser emisarios de mensajes. Y el mensaje, nuevamente, reitero, el mensaje es que nosotros como demócratas respetamos los resultados, los acatamos, pero debe quedar muy claro que nosotros no podemos aceptar un resultado en donde ha habido gran cantidad de irregularidades y más bien nos obliga y nos compromete en la defensa de la democracia, en la defensa de los derechos. Sí, señor Torres, muy concreto nada más. Esta situación, esta derrota de Keiko Fujimori, no sé si usted ha conversado cuando podía hacerlo con ella o gente de su entorno, su familia. ¿Esta derrota marca el fin de la carrera política de Keiko Fujimori? ¿Lo va a intentar una vez más llegar a la presidencia? Ya son 3 derrotas consecutivas. Primero, reiterar, porque esta ridícula prohibición que tenemos nos prohíbe conversar. Yo no he podido intercambiar opiniones con ella. Pero también me lo he preguntado yo mismo, ¿no? Dice, bueno, ¿y cuál es el paso, el futuro de Keiko Fujimori como tal? ¿Y cuál es la respuesta? Nuevamente, será una decisión de ella. Si me preguntan mi opinión, a mí me encantaría que ella siga en la política, me encantaría que siga liderando nuevas oportunidades. Creo que es una excelente persona y creo que nos ha sabido demostrar que no obstante estar en las situaciones más complejas y más duras de su vida, ha sabido levantarse y continuar, que creo que es el ejemplo que muchísimos peruanos debemos seguir el día de hoy. Señor Torres, ha dicho usted hace un instante que no pueden aceptar estos resultados electorales por las irregularidades que se han producido. ¿Qué cosa quiere decir cuando dicen no pueden aceptar? Porque Keiko Fujimori dijo que los aceptaba como manda la ley y la Constitución. Que los reconocía como manda la ley y la Constitución. Que los reconocía, ¿no? Yo sé que ya estamos entrando en un juego de palabras. Sí, no, ha abierto una brecha semántica complicada, porque se dice que no pueden aceptar estos resultados. Estamos en una línea diferente que la que Keiko afirmó ayer. Si revisas, Fernando, el discurso de ayer de Keiko Fujimori, ella ha sido clara en señalar de que está respetando, está reconociendo la decisión tomada por el ente jurisdiccional. ¿Sí? Y vuelvo a hacer el símil que hice hace algunos minutos. Cuando a ella injustamente la llevan a prisión, ella respeta, ella acata, ella reconoce que se está tomando una decisión injusta. Acepta también ir a la cárcel, acepta que esa es la decisión de la justicia. Aceptar quiere decir que estás conforme y que estás de acuerdo y que no vas a luchar, en este caso, en búsqueda de la verdad. Reconocer, respetar es bueno, muy bien. La autoridad lo ha señalado, la autoridad lo está disponiendo. Yo no tengo por qué ir en contra de la autoridad, pero sí, por supuesto, que me encuentro en toda la facultad de seguir buscando la verdad. No, eso nadie lo pone en duda. Eso nadie lo pone en duda. En todo caso, tomamos nota de que usted considera que hay que respetar, pero no aceptar estos resultados, si es que lo hemos entendido bien. Así es, porque aceptar significaría nos quedamos de brazos cruzados, no hacemos absolutamente nada más. No, creo que tenemos que seguir luchando. Creo que la verdad es algo de la cual no podemos claudicar y tendremos que seguir buscándola, llegue en el momento en el que llegue. Muchas gracias por su presencia en RPP y también por recordarnos que para todos, los que lamentan o los que están contentos con este anuncio, la vida continúa, como usted ha dicho. Muchas gracias, señor Miguel Torres, vocero del partido Fuerza Popular. Vamos con nuestros anunciantes y regresamos a Ampliación de Noticias.